Seguro que te ha pasado más de una vez en plena faena. Estás metido debajo del fregadero, encajado detrás de una caldera o intentando apretar una tuerca inaccesible en el vano motor del coche. Y tus alicates estándar de 200 milímetros no entran ni de canto. Terminas forzando la postura, redondeando la cabeza del tornillo con una herramienta que no cabe o dejándote los nudillos contra la chapa. Ahí es cuando te entra la duda de si meter en la furgoneta o en el chaleco de trabajo una herramienta compacta de verdad, o si todo lo que venden en tamaño mini no es más que chatarra de escaparate pensada para regalar en Reyes. Hoy vamos a analizar a fondo y en condiciones reales de taller el juego de 2 mini alicates de 4 pulgadas de WorkPro, un conjunto compuesto por una pico del oro en miniatura y un alicate universal de unión deslizante. Vamos a desarmar el marketing, meterlos bajo carga real, comprobar la tolerancia de sus mecanismos y ver si este tipo de herramienta de bolsillo tiene hueco en el día a día de un profesional en España o si se queda en un simple juguete para llevar en la guantera. Para entender qué estamos evaluando aquí, hay que separar el grano de la paja en la categoría de la herramienta de bolsillo o de formato reducido. En el mercado actual, sobre todo en plataformas online y lineales de gran superficie, abunda la herramienta compacta fabricada con aleaciones fundidas de bajísima densidad, uniones remachadas con holguras intolerables y tratamientos térmicos inexistentes que semellan al tercer apriete serio. Cuando un fabricante reduce la longitud total de una herramienta a apenas 10 centímetros, la física no perdona. Pierdes brazo de palanca de forma drástica, y la única manera de compensar esa pérdida para que el agarre sea útil es mediante una geometría de mordaza impecable, un mecanizado preciso del dentado y un acero que soporte la concentración de tensiones sin deformarse. El juego de WorkPro viene presentado en una funda compacta de transporte con un pequeño mosquetón integrado, pensado claramente para enganchar a una mochila de trabajo, llevar en el organizador de la furgoneta, en la guantera del coche o en un estuche de intervención rápida, evitando que las piezas anden sueltas y golpeándose con el resto del material. No es una funda para colgarte del cinturón en una obra de estructura, seamos claros, pero como kit de despliegue rápido cumple su función logística sin robar espacio. En el apartado constructivo, lo primero que destaca al tacto es que no transmiten la sensación endeble de la típica miniatura de bazar. Ambas piezas están forjadas en acero tratado térmicamente y cuentan con un recubrimiento superficial resistente al desgaste y a la corrosión por humedad. Un punto crítico si sueles trabajar en instalaciones de fontanería o dejas la herramienta en el maletero durante el invierno. El mecanizado de las bocas es limpio, el peso en mano transmite solidez estructural, y los mangos ofrecen una ergonomía con buen agarre que no flexa bajo presión manual directa. La clave técnica de este tipo de herramientas radica en la ausencia de holgura lateral en los puntos de giro. Si el eje cede, las caras de la mordaza pierden el paralelismo y el tornillo o racor se redondea al instante. Aquí las tolerancias iniciales se sienten ajustadas, firmes y listas para comprobar si realmente aguantan la fatiga en el banco de trabajo. Vamos a entrar de lleno en materia y a poner a prueba cada pieza en el banco de trabajo y en situaciones de montaje real, porque sobre el papel todo brilla, pero es en la faena diaria donde se ve si una herramienta responde o si te deja tirado a mitad de una intervención. Empezamos con la pieza que más llama la atención de este conjunto, el mini alicate extensible tipo pico del oro de 4 pulgadas, unos 10 centímetros escasos de longitud. Este diseño intenta replicar la funcionalidad de una llave de fontanero o de una tenaza extensible profesional en una escala minúscula. El sistema de ajuste se basa en un mecanismo de botón pulsador con cremallera mecanizada. Para el que trabaje habitualmente con este tipo de mecanismos, la ventaja teórica es evidente. Pulsas, deslizas la mordaza inferior hasta aproximar al diámetro de la pieza, sueltas el resorte y el pasador queda bloqueado en la muesca correspondiente, sin riesgo de que se deslice accidentalmente al aplicar par de apriete. Sin embargo, en herramientas de este tamaño, el botón pulsador suele ser el primer punto crítico de fallo. Si la tolerancia entre el botón y las estrías de la cremallera tiene apenas medio milímetro de desviación, o el muelle interno pierde tensión tras unas cuantas aperturas rápidas, el pasador patina en cuanto ejerces fuerza real con la mano. En este modelo de WorkPro, el dentado de la corredera está cortado de forma limpia y el muelle ofrece un retorno firme, lo que permite pasar de la mínima apertura a la máxima capacidad de mordaza con bastante rapidez y sin enganchones raros en las posiciones intermedias.
Lo interesante de esta pequeña tenaza es la geometría de la boca en forma de V. En lugar de una mordaza plana convencional o de arco simple, el perfil en V está pensado para generar 3 puntos de contacto sobre perfiles redondos, como tubos de cobre de 10 o 12 milímetros, latiguillos de fontanería, varillas roscadas, cabezas hexagonales de métrica pequeña o incluso piezas cuadradas. La apertura de boca sorprende para sus 10 centímetros de longitud total, permitiendo abrazar tuercas que en teoría corresponderían a una llave fija del número 17 o 19, aunque aquí es donde la física nos pone los pies en la tierra. Una cosa es que la mordaza abra físicamente hasta abarcar una tuerca de raccord de media pulgada, y otra muy distinta es el par de apriete que puedes transmitir con un mango de apenas 7 centímetros de brazo de palanca efectivo. Cuando intentas aflojar una conexión de fontanería que lleva 5 años calcificada, o un tornillo de soporte con fijador de roscas medio, el tamaño de la herramienta juega en tu contra de forma implacable. En una llave extensible estándar de 250 milímetros, la relación de palanca multiplica la fuerza de tu mano por 5 o 6 veces con facilidad. Aquí, la relación es casi directa de 1 a 1. Si aprietas con 30 kilos de fuerza en los dedos, la boca recibe prácticamente esa misma presión, lo que te obliga a dejarte la piel en el agarre para evitar que los dientes patinen y marquen la superficie del metal. Pasamos a la segunda pieza del estuche, el alicate de unión deslizante de 4 pulgadas, lo que en muchos talleres y cajas de herramientas de toda la vida se conoce como alicate slip joint o alicate articulado de 2 posiciones. Este diseño es un clásico absoluto del taller tradicional, con un cuerpo simétrico, 2 posiciones fijas de apertura mediante el desplazamiento del eje central, y una zona dentada combinada con un pequeño cortaalambres situado junto al remache de giro. A primera vista, es una herramienta austera, sin mecanismos automáticos ni botones, pero precisamente por su simplicidad, suele ser la que más castigo directo soporta en tareas menores. Las mordazas cuentan con un estriado cruzado bastante agresivo diseñado para morder cabezas hexagonales, pletinas planas y cables gruesos. La función del filo cortacable cerca del eje es útil para cortar alambre de atar en encofrados ligeros, bridas de nylon de 4 milímetros o cable eléctrico unipolar de sección pequeña en una caja de registro donde no te entra la tijera de electricista. Pero seamos realistas con este tipo de corte integrado. No esperes cortar cable de acero trenzado ni alambre acerado de alta dureza, porque con un remache de apenas 4 milímetros de grosor, someter los filos a un sobreesfuerzo lateral provocaría que las caras del alicate se crucen, arruinando el corte para siempre. Para poner a prueba la rigidez estructural de ambos alicates, los sometimos a una batería de pruebas de apriete y desapriete continuo sobre tornillería métrica 8 y métrica 10, trabajando con tornillos de cabeza hexagonal fijados sobre perfiles de acero y soportes de taller. En primer lugar, utilizamos el alicate de unión deslizante para sujetar la tuerca de retención, mientras aplicábamos par con una carraca en el lado opuesto. El agarre del estriado sobre las caras de la tuerca mantuvo la pieza en su sitio sin que el alicate se abriera accidentalmente entre las 2 posiciones de la corredera, mostrando un buen control dimensional en la cabeza del remache. Luego cambiamos a la pico del Oro Mini para realizar aprietes directos sobre tornillos de banco de trabajo y tuercas de sujeción en un soporte de reparación de bicicletas, una de las aplicaciones más típicas donde el espacio entre el cuadro, los cambios y las bielas no deja margen para herramientas largas. Aquí la tenaza respondió sujetando cabezas hexagonales con solidez, permitiendo ajustar tornillos de ajuste fino y fijaciones de abrazaderas con relativa comodidad. Repetimos la operación varias veces: apretar a fondo, aflojar, volver a posicionar y forzar el ángulo de giro. Al inspeccionar los dientes de las mordazas tras decenas de ciclos de fuerza, el mecanizado no presentaba mellas perceptibles ni aplastamiento del filo de las estrías, lo que confirma que el temple superficial del acero tiene una dureza adecuada para este rango de uso. También los pusimos a trabajar sobre tornillería doméstica y de cerrajería, con signos evidentes de óxido superficial, tornillos de bisagras de puertas de exterior, tuercas de anclaje en estanterías metálicas de garaje y pequeños racores de gasóleo y agua que llevaban años sin moverse. Cuando un tornillo tiene óxido acumulado en los primeros hilos de la rosca,
El primer cuarto de vuelta requiere un pico de par elevado para romper la adherencia del óxido. La tenaza extensible mordió con firmeza el hexágono sin redondear las aristas vivas, aunque el esfuerzo manual requerido fue notable debido a la reducida longitud de los mangos. Si estás acostumbrado a herramientas de tamaño completo, donde el propio peso y la palanca hacen la mitad del trabajo, con estas miniaturas tienes que aplicar toda la fuerza de prensión con la palma de la mano, lo que tras 15 minutos de trabajo continuo empieza a fatigar los tendones de la mano si no dosificas la presión. Hablemos de números y del contexto en el mercado español, porque al final del día la herramienta se mide por lo que cuesta frente al rendimiento real que te devuelve. En ferreterías industriales, suministros profesionales de barrio o grandes superficies como Leroy Merlin, Bauhaus o Bricomart, este tipo de juegos compactos de gama orientada al bricolaje avanzado y mantenimiento ligero suele rondar una horquilla de entre 12 y 18 euros con el 21% de IVA ya incluido. Si lo compras a través de plataformas online como Amazon.e, el conjunto de WorkPro suele moverse exactamente en ese rango, situándose alrededor de los 14 a 16 euros, con envío rápido a cualquier punto de España. Para ponerlo en perspectiva con el coste de mano de obra en nuestro país, donde la hora de un oficial de primera en reformas, fontanería o mantenimiento electromecánico se factura habitualmente entre 25 y 40 euros la hora, según la comunidad autónoma, este kit representa el equivalente a menos de media hora de trabajo facturable. Es un desembolso mínimo que prácticamente cualquiera que mantenga su propio coche, sus bicicletas o sus pequeñas reparaciones domésticas puede amortizar en una o dos intervenciones donde una herramienta convencional simplemente no hubiera cabido en el hueco disponible. Si estás buscando en el mercado de ocasión como Wallapop o Milanuncios, no tiene mucho sentido buscar este tipo de piezas de bajo coste usadas, ya que por gastos de envío y desgaste previo, no compensa frente a estrenarlo con su garantía de 2 años en tienda oficial. Pero hay que mantener el juicio crítico y señalar con claridad las limitaciones insalvables de este formato, porque la publicidad muchas veces te vende estas herramientas como el sustituto definitivo de tu caja de herramientas de obra, y eso es una falsedad absoluta. Si eres fontanero autónomo y pretendes instalar tuberías de multicapa o racores de latón de 3/4 de pulgada en una reforma integral, únicamente con esta pico de loro de 10 centímetros, vas a terminar con las manos destrozadas antes de mediodía y probablemente deformando el mecanizado de la herramienta si intentas meterle un tubo de extensión para hacer más palanca. De igual manera, si estás en un taller mecánico trabajando en la suspensión de un vehículo o en tornillos de pinzas de freno con pares de apriete superiores a 40 o 50 newtons metro, intentar aflojarlos con estas miniaturas es una imprudencia técnica que solo va a conseguir redondear la cabeza del tornillo o dañar tus propios nudillos cuando la herramienta resbale bajo carga extrema. Estas piezas no están pensadas ni diseñadas para sustituir a una llave de grifa, a una pico de loro de 300 milímetros, ni a una llave de vaso con carraca de media pulgada. Su función es puramente táctica. Actuar como herramienta de intervención secundaria, ajuste rápido en espacios angostos, soporte de retención mientras la herramienta principal aplica el par fuerte, o salvavidas de emergencia cuando estás fuera del taller y solo llevas encima una pequeña bolsa de transporte o la caja de herramientas de la moto. Entender la diferencia entre la capacidad de una herramienta de tamaño completo y el rol específico de una herramienta de formato reducido es lo que separa a un profesional sensato de alguien que quema dinero comprando artilugios que luego acaban olvidados en el fondo de un cajón por haberles exigido un trabajo para el que nunca fueron fabricados. Dicho todo lo anterior sobre las limitaciones físicas evidentes del formato de bolsillo, toca analizar con total frialdad técnica por qué este conjunto en concreto se gana un aprobado firme y qué lo diferencia de la auténtica chatarra que inunda el mercado de bajo coste. Cuando valoramos una herramienta económica en el entorno de taller español, no le pedimos que rinda como una pieza de forja alemana de 60 euros. Le pedimos honestidad constructiva, que los tratamientos térmicos respondan, que el acero no sea maleable como plastilina y que las cotas dimensionales se mantengan estables bajo carga moderada. Y en esos 3 puntos, el conjunto de WorkPro cumple con solvencia donde la inmensa mayoría de marcas blancas de hipermercado fracasan estrepitosamente. Lo primero que salta a la vista tras someter ambos alicates a las pruebas de fatiga
es el comportamiento de sus puntos de giro. En el alicate de unión deslizante, el remache central no ha cedido ni una décima de milímetro. No hay holgura axial apreciable, las dos hojas del alicate siguen cerrando perfectamente paralelas y los filos de corte conservan el filo sin muescas ni rebabas tras cortar alambre dulce y bridas de sujeción. En la pico del oro mini, el mecanismo de cremallera con botón pulsador mantiene su precisión milimétrica. El resorte interno empuja el pasador con la misma firmeza del primer minuto y los dientes de la corredera no muestran desgaste en los bordes de retención. El dentado de las mordazas con geometría en V ha demostrado una mordida sorprendentemente eficaz sobre perfiles cilíndricos y tuercas ligeramente desgastadas, logrando transferir la fuerza de la mano sin deslizarse sobre la pieza ni marcar excesivamente el material base. La ergonomía de los mangos también merece un apunte técnico positivo. Muchos fabricantes reducen costes en herramientas compactas, eliminando el recubrimiento de las empuñaduras o aplicando un baño de plástico fino por inmersión que se rasga al rozar con cualquier esquina viva. En este caso, el recubrimiento engomado ofrece un espesor suficiente para repartir la presión puntual sobre la palma de la mano, amortiguando el esfuerzo en aprietes exigentes sin restar control ni tacto en trabajos finos de ajuste o electrónica básica. Si analizamos la relación entre coste y vida útil en el mercado español, los 14 a 16 euros con IVA incluido que cuesta este juego representan una inversión extraordinariamente baja para lo que ofrece. Si lo comparamos con las alternativas de gama alta accesibles en suministros industriales y plataformas de ferretería en España, el contraste es claro. Una referencia indiscutible en este segmento compacto es la tenaza Knipex Cobra en su versión de 100 o 125 milímetros. Una joya de la ingeniería alemana con temple por inducción en los dientes a 61 HRC y un ajuste de 25 posiciones finas, pero cuyo precio individual suele rondar entre los 25 y los 32 euros solo por una pieza. Si a eso le sumas un alicate universal compacto de marcas como Baco, Ouija o Facom, el desembolso total para armar un conjunto similar de primera línea supera con holgura los 50 o 60 euros en cualquier ferretería industrial de nuestro país. Para un instalador autorizado que trabaja 8 horas al día apretando racores de cobre o válvulas de escuadra en espacios reducidos, pagar esa diferencia de precio está más que justificado por durabilidad a 10 años vista y precisión extrema. Sin embargo, para el profesional del mantenimiento que busca un segundo juego de apoyo para emergencias, para el mecánico aficionado que necesita un kit ligero en la bolsa de herramientas de la moto o la bicicleta, o para el manitas que quiere resolver averías imprevistas en casa sin cargar con un maletín de 10 kilos, el juego de Work Pro cubre el 80% de las necesidades habituales por una fracción del coste. Es una solución pragmática, pensada para estar siempre a mano en la guantera, en la mochila de diario o en el bolsillo lateral del mono de trabajo. No obstante, la honestidad obliga a señalar con claridad sus puntos flacos frente a gamas superiores. El principal compromiso de este conjunto radica en la tolerancia de acabado superficial y en el número de posiciones de la corredera. Mientras que las opciones de gama profesional ofrecen un ajuste paso a paso mucho más fino para adaptarse al milímetro exacto de la tuerca, aquí dispones de menos escalones de regulación, lo que a veces te obliga a forzar un poco más la apertura de la mano si la medida de la pieza cae justo en un punto intermedio. Asimismo, en caso de extravío del muelle del pulsador o desgaste severo tras años de uso intensivo, no vas a encontrar despiece ni recambios oficiales en distribuidores locales, como sí ocurre con las marcas industriales europeas. Cuando cumpla su vida útil, la reposición es directa por un conjunto nuevo. Pero asumidas esas limitaciones propias de su categoría y precio, estamos ante una herramienta compacta que cumple exactamente lo que promete, demostrando que con un diseño funcional y un acero correctamente tratado, se puede fabricar un equipo útil, robusto y accesible, sin caer en el engaño del marketing barato. A la hora de comprar herramienta compacta en España, ya sea por internet o en el lineal de una gran superficie, hay 3 reglas de oro para no tirar el dinero en chatarra inservible. Lo primero que debes inspeccionar, si la tienes en la mano, es el juego lateral del remache. Sujeta un mango con cada mano e intenta forzar un movimiento de torsión cruzado. Si notas holgura o chasquido metálico antes de estrenarla, déjala en la estantería porque al primer apriete serio las bocas se cruzarán
y redondearás el tornillo. Si compras online en plataformas como Amazon.es, huye de las descripciones infladas con términos genéricos sin sentido técnico y fíjate en las fotos de detalle de los dientes de la cremallera. El mecanizado debe mostrar aristas vivas y cortes limpios, nunca bordes redondeados típicos de fundición barata sin mecanizar. En las herramientas con botón pulsador, desconfía de las que no especifiquen tratamiento térmico en el acero o que tengan precios irrisorios de 3 o 4 euros por pieza, porque el muelle interior suele partirse en 2 semanas y el pasador acabará resbalando bajo carga. Y si buscas herramienta de mano compacta en el mercado de segunda mano en Wallapop o Milanuncios, solo compensa si das con lotes de marcas industriales reconocidas a precio de derribo. En marcas de bricolaje económico, el desgaste previo en las estrías y los costes de envío anulan cualquier ahorro frente a comprar el conjunto nuevo con su garantía legal completa en España. En resumen, este juego de mini alicates de 4 pulgadas de WordPro rompe el mito de que toda herramienta de formato reducido es un adorno de escaparate. Ofrece un acero forjado con temple correcto, una mordaza en V con agarre solvente en la pico del oro, y un alicate de unión deslizante robusto y versátil para llevar siempre encima. Si estabas pensando en hacerte con este juego, recuerda que tienes disponible un código de descuento del 10% en la descripción del video para ahorrarte un pellizco al tramitar el pedido. Si el análisis te ha servido para tener claro qué esperar de este formato y evitar compras a ciegas, dale un buen me gusta, suscríbete al canal para más pruebas reales de taller y comparte el video con ese compañero de faena o colega del garaje que siempre anda pidiendo una llave pequeña porque la suya no entra en ningún hueco. Déjame en los comentarios qué herramienta compacta llevas tú en el coche o cuál te gustaría que pasara por nuestro banco de pruebas en el próximo video. Recuerda que no se trata de llevar la herramienta más grande de la ferretería, sino de tener la herramienta adecuada y bien fabricada justo cuando el espacio no perdona.